La cólera, sus efectos y cómo liberarte. En esta ocasión te invito a que juntos trabajemos sobre una de las emociones más perturbadoras como es la cólera, mas no sin antes hacer mención a las sabias palabras de Osho Rajneesh con respecto a esta emoción. El hombre sereno saborea la existencia. Por el contrario, el ser irritado reacciona perdiendo las riendas de su propio estado, se enceguece y se deja llevar por los procesos psicobiológicos. Para comenzar, será necesario reconocer y aceptar que somos seres humanos y que estamos en este planeta para aprender tanto de nuestros aciertos como de nuestros errores, y para sacar lecciones de vida de nuestras experiencias, en una palabra, para evolucionar. Dentro de este proceso de aprendizaje, no será extraño haber experimentado al menos una vez en la vida la exasperación, la frustración y la rabia como manifestaciones de la cólera. La cólera, al igual que toda emoción no controlada, da origen a una reacción. Esta emoción-reacción puede ser exteriorizada o interiorizada. ¿Cómo la podemos exteriorizar? Puede ser a través de gritos, llantos, insultos, violencia verbal o física, etc. ¿Y qué significa interiorizar o almacenar una emoción-reacción? Interiorizamos o almacenamos cuando no expresamos ninguna agitación exteriormente. Entonces es nuestro organismo quien asume o sufre las consecuencias. ¿Y de qué manera? Simplemente esta emoción desestabilizadora puede dar origen a un malestar desde el más leve hasta algo más grave, es decir, crear un simple malestar como comezones o pruritos, o una enfermedad degenerativa como la esclerodermia que afecta la piel, entre otras. Si queremos liberarnos de la emoción de cólera, antes tenemos que saber cómo nace esta emoción. La emoción de cólera en su origen sigue el mismo proceso que todas las otras emociones, es decir, primero se da una situación, la cual es confrontada en los dos hemisferios de nuestra corteza cerebral. Segundo, de esta confrontación nace una conclusión que repercutirá en la interpretación o la comprensión que nosotros daremos a la situación vivida. Y tercero, inmediatamente a esta comprensión se dará origen a un sentimiento, el cual podrá ser agradable o desagradable, y ambos serán archivados dentro de nuestra memoria emocional. De igual manera, también se puede tener mucho miedo de perder el control. Tuve la oportunidad de escuchar a varias personas decirme: yo creía que si yo me dejaba llevar por mi cólera, yo hubiera podido matar. También recuerdo a un paciente que solía decir a sus parientes: si un día ustedes me ven con cólera, sobre todo no me toquen. Esto lo decía porque justamente tenía terror de perder el control. Recuerden siempre que es la cólera almacenada la que da nacimiento a las explosiones de violencia y no la cólera controlada. Darse el derecho de tener cólera tampoco quiere decir fastidiar a los otros o desfogarse diciendo palabras hirientes. En primer término, esto significa más bien reconocer la emoción que nos invade y admitir que se está de cólera en lugar de culpar a los otros. Se puede muy bien decir a alguien que nos incomoda: esta situación me produce cólera.
En un segundo momento, busca el sentimiento que ha dado nacimiento a tu cólera. Tú puedes hacerte la pregunta siguiente: ¿cómo me he sentido dentro de esta situación? Si tú tienes la impresión de no ser respetado, va un poco más lejos y mira si tú has vivido otras situaciones donde tú has sentido una falta de respeto hacia ti. Pongamos el ejemplo siguiente. Sofía, cuando era una niña, utilizaba el sofá de la sala como cama. Su hermano mayor miraba la televisión hasta altas horas de la noche, aún sabiendo que Sofía debía dormir en la sala por falta de espacio. Y ella, a pesar de tener sueño, experimentaba un gran temor de decir a su hermano lo que ella quería. Una vez adulta, cada vez que Sofía tiene el sentimiento de no ser respetada dentro de sus necesidades, revive la cólera, pero esta vez ya no la almacena, sino que la deja estallar. Su cólera se convierte en el medio para delimitar su territorio. En este caso, mientras Sofía no aprenda a hacerse respetar y a comunicar su deseo, ella siempre vivirá la cólera para reivindicar sus derechos. ¿Y cómo saber por qué y cuándo no te haces respetar? No te haces respetar cuando tienes miedo de causar pena, cuando tienes miedo de desilusionar o de no ser amado. Otras veces cuando no osas pedir algo porque crees que no tienes derecho a vivir con plenitud. Veamos como ejemplo el caso de una persona que va en el mismo auto con su compañera todas las mañanas para llegar al trabajo. Esta persona te hace esperar dentro del carro porque no está lista. Incluso sucede que algunas veces llegas tarde a tu trabajo. Entonces, este hecho hace que cada vez que tú la esperas, experimentas cólera, pero tú te abstienes de decírselo. Pero sucederá que un día, una pequeña gota hará desbordar el vaso que contiene la cólera acumulada. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Quiero que trates de comprender que respetarte significa plantear tus límites mucho antes que la acumulación de la emoción de cólera te haga explotar o estallar. La cantidad de emociones de cólera disminuirán a medida que te respetes cada día más. En este último ejemplo que les acabo de brindar, ¿cuál sería la actitud más conveniente a tomar? Pues simplemente informar o prevenir a la persona que te hace esperar en el auto que se busque otro medio de transporte, si no estará lista a la hora convenida. En un tercer momento o paso para poder liberarte de un sentimiento de cólera, te sugiero verificar si este sentimiento está en relación con un hecho pasado que te ha herido o te ha dañado. Supongamos que tú reaccionas al mutismo de la persona que amas, dirigiéndole palabras hirientes para romper el muro del silencio que se levanta entre los dos. Ante este mutismo, tú puedes muy bien tener la impresión de no valer nada ante sus ojos, entonces formúlate la siguiente pregunta. ¿Es que este sentimiento está en relación con algún hecho del pasado donde yo haya sentido un trato indiferente de parte de mi padre o de mi madre? Si este es el caso, entonces es esta antigua emoción que te es necesario liberar. ¿Y cómo? Pues transformando la comprensión que tú le has dado en el pasado. He aquí un ejemplo. Una noche tu padre está solo en su oficina. Tú quieres justamente hablar con él sobre la compra de tu nueva bicicleta
y él te responde: no me fastidies con tus historias, y te cierra la puerta sobre la nariz. En ese instante, tú has podido comprender que no valías nada para tu padre, que tú le interrumpías y que su trabajo era más importante que tú. Entonces, en este caso, tú puedes preguntarte: ¿es que en verdad mi padre ignoró mi necesidad de comunicarme? ¿O es que realmente estaba preocupado en otro asunto y por esta razón no pudo darse cuenta de que para mí era importante hablar sobre la compra de mi bicicleta? Pero quizás para él ya estaba claro dentro de su cabeza que me la iba a comprar. Recuerda que para toda emoción es siempre la comprensión o la conclusión que uno establece acerca de una situación la que da origen al nacimiento de un sentimiento agradable o desagradable. Así pues, ámate mucho y cuídate procurando no almacenar sentimientos desagradables, sino haciendo un mayor esfuerzo para lograr dar una comprensión más armoniosa a las situaciones que se te presenten como es natural a lo largo de tu vida. ¿Cómo puedes liberarte de la crítica, de la decepción, de la frustración, así como de tus rencores y de tus odios? La crítica esconde muy a menudo un sentimiento de vergüenza. El hecho de criticar a los otros y de resaltar sus defectos dentro de lo que ellos hacen o dentro de lo que ellos son, en parte nos calma de algún sentimiento de vergüenza que nosotros podemos tener. Muchas veces tú puedes pensar: yo no estoy quizás muy bien, pero tú tampoco. Yo no soy quizás nada, pero ellos tampoco. Yo no soy quizás guapo, pero hay peores que yo. Es necesario resaltar en este momento que lo que criticamos en nosotros es muy a menudo la parte de nosotros mismos que no aceptamos. Por ejemplo, yo critico a las personas que mienten. Sin embargo, yo doy una apariencia ante los demás, haciéndome creer que todo va bien en mi vida personal, a pesar de que no es así. ¿Soy yo más verdadero? Yo critico a las personas que no se ocupan de sus asuntos. Sin embargo, yo paso gran parte de mi tiempo a dar consejos a aquellos que no me lo piden. ¿Soy yo más respetuoso? A veces nosotros vamos al otro extremo, es decir, que para no actuar como una persona a la cual hemos criticado de violenta, decidimos dejar que los otros avancen sobre nuestro espacio, porque no queremos actuar como esa persona violenta. Sin embargo, por otro lado, estamos almacenando nuestra cólera y, lo que es peor, dirigimos esta violencia contra nosotros mismos. Aprende a aceptarte tal cual eres. Date el derecho de ser diferente a los otros y date el derecho de no ser siempre perfecto, competitivo u operativo. Simplemente hazte la siguiente pregunta: ¿es que yo he hecho o dado lo mejor de mí? Siendo más tolerante contigo mismo, te ayudará a ser más tolerante con respecto a las demás personas, y en consecuencia te sentirás más liberado de la crítica. ¿Cómo liberarte de la decepción y de la frustración? La necesidad de sentirnos amados nos lleva a interrelacionarnos con los otros,
ya sea para obtener una opinión acerca de nosotros mismos, como para obtener de los demás aquello que nos hace falta para ser felices. Dentro de esta necesidad de ser amados, ¿cuántas veces hemos esperado la aprobación o la estima de personas que justamente no se apreciaban o que nunca han estado de acuerdo ni siquiera con ellas mismas? También muchas veces, por querer dar una imagen a los demás, de acuerdo a lo que supuestamente creemos que los otros esperan de nosotros, terminamos por no saber más quiénes somos verdaderamente. Aplicamos la comparación como algo natural, es decir, nos comparamos a aquellos o a aquellas personas que consideramos superiores y no nos damos cuenta que de esta manera nos estamos desvalorizando. Si optamos por seguir actuando de esta manera, lo único que lograremos es estar decepcionados de nosotros mismos y de todo lo que realizamos. Queremos y luchamos por ser tan perfectos y entonces exigimos lo mismo a los otros, pero cuando las otras personas no responden a nuestros criterios de idealización, entonces nos sentimos desilusionados y frustrados. Nos ahorraríamos gran cantidad de decepciones y de frustraciones si confiáramos más en nuestra capacidad para lograr por nosotros mismos aquello que necesitamos para sentirnos bien y en armonía, en lugar de vivir esperando y exigiendo que los otros nos proporcionen esa felicidad que tanto anhelamos. Evitemos, pues, en lo posible, de crearnos expectativas con respecto a los demás, para no sentirnos desilusionados, frustrados, tristes, con cólera y deseosos de venganza. Además, será importante considerar que nuestras expectativas limitan en gran medida la libertad de los otros y podemos hostigarlos de tal manera que los seres que tanto amamos prefieran dejarnos para poder respirar y sentirse libres. ¿Cómo podrías tú disminuir esta dependencia con respecto a los demás para liberarte de las decepciones y de las frustraciones que te conducen dentro de las profundidades de la pena y de la cólera? Pues simplemente recupera el aprecio, la opinión que tienes de ti mismo, es decir, date el derecho de ser diferente y no busques siempre responder a las expectativas de los otros y coge las riendas de tu felicidad con tus propias manos. Mientras creas que no puedes ser feliz porque tu madre o tu padre o tus hijos no te quieren, entonces siempre estarás desilusionado y frustrado a pesar de todos los esfuerzos que hagas para ser o sentirte amado por ellos. Realmente lograrás tu independencia con respecto a lo que los otros pueden darte cuando consigas que tu vida sea en gran medida satisfactoria y experimentes un gran bienestar. ¿Cómo puedes liberarte de tus rencores y odios? Para una mejor comprensión te contaré una historia. Dice que un día un hombre estaba parado en un terminal terrestre de buses cuando recibió un golpe violento sobre el hombro. Entonces, con mucha cólera, se volteó listo para golpear a la persona que lo había lastimado, pero se dio cuenta de inmediato que se trataba de un ciego que, buscando a tientas dónde apoyarse, lo había herido con su bastón. El hombre en ese instante se olvidó de su cólera y ayudó al ciego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tratas de comprender que en muchas ocasiones
aquellos que te hacen daño son a menudo ciegos, es decir, que no se dan cuenta de sus acciones. Entonces será más fácil para ti liberarte de tus cóleras, de tus rencores y de tus odios. En verdad, es mucho más fácil amar a aquellos que son amables con nosotros, que piensan como nosotros y que nos dicen cosas agradables. Pero cuán difícil es amar a aquel que nos hiere por su ignorancia o por su sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Crees tú que podrías tratar de comprender lo que él o ella vive y tenderle la mano si te es posible, sin esperar nada a cambio? ¿Crees tú que todos nosotros podríamos tratar de comprender lo que él o ella vive y tenderle la mano si nos es posible sin esperar nada a cambio? Sabemos que los sentimientos de odio y de rencor destruyen mucho más a la persona que les da un lugar en su corazón, que a la persona hacia quien estos sentimientos están dirigidos. El mejor remedio para el odio y el rencor es el perdón. Perdónate a ti mismo y perdona a los otros. Inténtalo. No tienes nada que perder. Por el contrario, tienes mucho que ganar, porque de esta forma serás más libre. Ha sido una gran alegría para mí el poder dirigirme a ti por medio de este CD, y una vez más te digo que es necesario amarse y asumir nuestra felicidad en lugar de exigirla o esperarla de los otros. Además, es también tu primera responsabilidad, nuestra primera responsabilidad, porque cuando estás en armonía, cuando estamos en armonía, jamás podemos herir a alguien y solamente podemos irradiar la alegría, el amor y la comprensión. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.